lo que quiera. Y para poder existir la libertad religiosa, vamos a crear unas reglas de juego en las cuales gradualmente le vamos a poner freno a la autoridad del rey. Y digo gradualmente porque esta historia en Francia fue a lo terrible. En cambio, en Inglaterra fue gradual. Entonces, se va poniendo una forma de representación que vaya garantizando las libertades. Por la vía de la libertad de cultos y de la libertad religiosa, se les va ocurriendo que muchas libertades se deben desarrollar de ahí. Libertades de conciencia, libertades de pensar libremente, y que eso hay que representarlo. Hay que tener un organismo en donde estén representados las personas y puedan hacer valer eso. Entonces, poco a poco se les va ocurriendo una idea buenísima, que es la idea del parlamento. Para eso pasan un montón de cosas. Después sube Cromwell y él va a crear el parlamento, pero empieza a existir una manera de contrarrestar la autoridad del rey y una manera de empezar a consignar los derechos de la libertad de conciencia en materia religiosa. Es a partir de ahí, de la necesidad de poder practicar y creer en lo que yo piensa y en la que mi conciencia diga, que se empieza a desarrollar la lucha por los derechos en Inglaterra, y a partir del Parlamento que se empieza a consignar como un marco legal de representación. Pero este es un proceso arduo y es un proceso durísimo, y hubo épocas de muchas persecuciones. Entonces ahora de pronto contra los católicos y el rey era protestante, de pronto contra los protestantes y el rey era católico, de pronto contra los anglicanos. Aquello fue muy complicado en una época, y entonces hubo una serie de personajes que dijeron: esta tierra no es viable, no vamos a poder vivir en paz aquí, porque las guerras religiosas son demasiado prolongadas y hacen que no haya paz para nuestros hijos. Vámonos a una tierra donde seamos realmente libres, donde podamos vivir de acuerdo con nuestra conciencia. El proyecto era una utopía en la cual cada cual pudiera determinar su propio destino, en la cual cada hombre tuviera derecho a su propia conciencia y en la cual se fueran formando los más grandes derechos. Entonces se van para los Estados Unidos los padres peregrinos. Y en los Estados Unidos primero van a crear las colonias, las 13 colonias. El sentido de esas colonias es la libertad de una tierra donde se dan las más terribles persecuciones. Ellos no quieren volver atrás y no quieren sino crear una nueva sociedad. Con el tiempo de esa nueva sociedad va a salir la idea de la independencia de los ingleses, porque precisamente esa es la continuación de lo que está pasando ahí. Entonces, cuando se produzca los hijos y los descendientes de esos padres peregrinos, van a crear una utopía religiosa de libertad de conciencia. Y hay un momento en que ya, pasado el tiempo, van a encontrar que no quieren lazos con Inglaterra, que quieren ser libres, y van a empezar a consignar eso que ellos quieren como libertad. Lo van a consignar en diferentes cartas que van a llamar constituciones. Y hay una de esas constituciones que se llama la Carta de Virginia, la Constitución de Virginia, donde por primera vez, en 1776, donde por primera vez se consigna claramente la petición de derechos, que existan los derechos. Y en la Constitución de los Estados Unidos, ya en conjunto, se va a reconocer la igualdad y los derechos. Y ese es el antecedente, digamos, esa es la primera formulación como tal de los derechos a nivel escrito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se hace a nivel escrito, a nivel jurídico, ya en este momento es un hecho al cual usted puede apelar, una ley que lo está respaldando a usted en la búsqueda de los derechos. El principio es el derecho que tiene cada cual a autodeterminarse. Si hay una ley, usted puede apelar a ella, usted puede pelear por sus derechos, usted puede pensar que los tiene y luchar por ellos, pero primero hubo que construirla. Entonces, cuando hay una ley, es que nos va a cantar, por ejemplo, Bob Marley, este personaje de Jamaica, que llevó un mensaje
durante los años 70 a todos sus hermanos de raza, que se universalizó, porque recoge todas estas historias. Entonces él nos dice que cada hombre tiene derecho a moldear su propio destino y que ese derecho no está mediado por ninguna parcialidad y que ese derecho ha de defenderse. Y dice, hermano, los derechos, hermano, los derechos. Y esos hermanos derechos son los que se consignan y se vuelven constituciones para que no se lo lleve el viento, para que se pueda hacer respetar. Entonces así nos dice Bob Marley.